en su mano. De la mano de su padre llegó al viejo Calderón. El rugido de la grada, el rojo y blanco en el cielo. Era magia, era vida, el atleta y su ilusión. Oh, Petro y punto, mi pasión eterna. Contigo aprendí lo que soñar. De mi infancia hasta el hoy, mi bandera ondeará. Petro y punto, contigo siempre estaré acá. Muy buenas, atléticos, atléticas, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias del Atleti. En este segundo capítulo nos vamos a montar en la máquina del tiempo y vamos a viajar a los años 70, una de las épocas doradas de nuestro club, donde tuvimos muchísimos éxitos y grandes títulos. Hoy repasaremos la temporada 73-74, donde llegamos a la primera final de la Copa Europa de nuestra historia, donde lamentablemente perdimos en el partido de desempate ante el Bayern de Múnich. También repasaremos la siguiente temporada, donde tuvimos uno de los mayores éxitos de nuestra historia, en este caso cuando nos proclamamos campeones del mundo al ganar a Independiente de Avellaneda la Copa Intercontinental. Y todo esto lo vamos a hacer de la mano de una de las mayores leyendas de nuestro club, don Adelardo Rodríguez, 17 temporadas, 553 partidos, campeón de 3 ligas, 5 copas, una recopa y la mencionada Copa Intercontinental. Un absoluto placer tener aquí en Petro y Punto a don Adelardo Rodríguez. Muy buenas, don Adelardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Gloriosa época aquel equipo de los 70, ¿no? Sí, te falta una cosita que a mí me lo dijeron y me quedé grabado, ¿no? Después de los títulos y los que conseguí, de 550 y tantos partidas y tal, y le falta, ahí falta un poquito, que me dijo, yo ni me acordaba, que en el puesto donde yo jugaba de medio, digamos, defensivo o medio ofensivo, según, pues a mí lo que me gustaba del fútbol era meter goles. Y resulta que estoy en la lista de los 10 primeros goleadores de la historia del Atlético de Madrid. Sí, señor. Jugando de medio de ataque y medio de defensa. 113 goles, 113 goles, don Adelardo. 113 goles, exacto. Y los demás son todos delanteros. Son los goleadores del Atleti y ahí entro yo. Eso me ha gustado casi más que otras cosas. Pues mira, tenía el preparado el dato, pero no le he dicho, pero lleva usted razón, 113 goles, que son muchos y jugando de centrocampista, ¿eh? Pero lo que más suena, que es lo que yo digo, que es que los demás que hay, 10, 12 que hay, son delanteros, centros o puntas. Es verdad. Y yo era medio defensivo, ofensivo y de lo que me pusieran. Desde luego, desde luego. Y lo vamos a hacer con un reputadísimo periodista. Vamos a hacer este repaso de qué diario, Tomeu Maura, experto en la historia del Atlético de Madrid. Muy buenas, Tomeu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues me siento un privilegiado por estar junto a alguien como Adelardo Rodríguez, que yo por edad no he visto jugar a fútbol, sí a fútbol sala, se lo he dicho antes a él, jugaba muy bien a fútbol sala, cuando se retiró pasó a jugar junto con Amancio en Interview. Era un placer verlo jugar a fútbol sala porque se notaba su enorme calidad, pero para mí es un privilegio, de verdad, un privilegio personal estar sentado compartiendo espacio con una leyenda auténtica, no del Atlético de Madrid, una leyenda auténtica del fútbol español. Te has dejado un dato, muy importante. Este señor jugó 2 mundiales con la selección española, el Mundial de Chile el 62 y el Mundial de Inglaterra el 66. En el Mundial de Chile este señor pudo haber hecho historia porque le marcó un gol a Brasil que después fue campeona del mundo. Le marcó otro que le anularon, aún no sé por qué se lo anularon, y si no se lo hubieran anulado, seguramente la historia del fútbol español habría cambiado, porque en aquella fase de grupos en la que jugó España en el Mundial 62 en Chile, los 2 finalistas, Brasil y Checoslovaquia, jugaron en el grupo de España, los 2 finalistas. Si no le anulan el gol a Adelardo, España tenía
posiblemente la mejor selección de la historia en el Mundial 62, la mejor de la historia. Si no le hubiera anulado aquel gol a Adelardo, que era el segundo gol de España, posiblemente España habría sido en Chile campeona del mundo. Eso me repite mucho, pues amigos o compañeros, y para mí fue un honor pues debutar en la selección española pues tenía 21 años en un mundial que fue en Chile, y todo lo que cuentas fue verdad, que nadie se explica por qué el señor árbitro anuló aquel gol. Quizás habría que preguntarle al árbitro, pero yo la cosa la vi muy extraña. Dichosas tropelías de los árbitros, pero desde luego leyenda del fútbol español, como ha dicho Tomeu, con ese Mundial de Chile, ese Mundial de Inglaterra y esa Eurocopa de España también, ¿eh? Eurocopa de 64, sí. Él no llegó a jugar la Eurocopa del 64. Él jugó el Mundial, en la fase, jugó en las previas, pero en la fase final no la llegó a jugar, pero sí jugó el Mundial 66 de Inglaterra, en el que otra vez España, en un grupo complicadísimo, cayó en la primera fase. Sí. Pues nos vamos a poner ya a hablar de todo esto y sobre todo del Atleti, porque esto es Pelipunto, que es 100% atlético. Pero antes vamos a ordenar dos cosas. Patrocinador especial de este programa, Gimnasio Move Up, ¿vale? Tu mejor gimnasio en Tres Cantos, donde puedes disfrutar del mejor fitness, ¿eh? Ahí, iros todos a ese gimnasio. Y nuestros patrocinadores habituales de Bar y Tapas Hermanos Velasco y tus personalizados, la tienda del Alcampo de Alcorcón. Vamos ya a situarnos en el tiempo, don Adelardo, Tomeu. En la 72-73 ganamos la Liga de la mano de Max Merkel con un equipazo, ¿no? Bueno, es que el equipo de los 70, auténtico equipazo, ¿no? Ganamos la Liga y nos metemos en la 73-74 con un nuevo entrenador, Juan Carlos Lorenzo, y bueno, con un equipo que tenía ese reto de, con ese equipazo, asaltar la Copa de Europa, ¿no? Asaltar la Copa de Europa. Adelardo, cuéntanos, para empezar un poco de todo, la base de ese equipo que ya venía como campeón de Liga, que era un auténtico equipazo, que ese verano además se refuerza con importantes jugadores, y cómo afrontabais ese reto de buscar la consecución de la Copa de Europa. Bueno, era un equipo que se comentaba en aquella época, que en el año 70 llegó Marcel Domingo, y la verdad es que sentó muy bien en el banquillo del Atleti, nos trató fenomenal, nos hizo campeón de Liga. A unos jugadores que ya había venido, pues ese año, no sé si era Ovejero, habían venido 2 o 3 puestos importantes que nos habían ayudado mucho, porque el equipo era el mismo y llevábamos muchos años jugando los mismos, menos esos 2 o 3 jugadores que la verdad reforzaron mucho al equipo. En el 70, ya le digo, a nosotros nos decían que el Atleti jugaba al fútbol como ningún equipo en mucho tiempo. Hicimos bien las cosas, nos portamos muy bien como compañeros, como equipo. Y luego se fue Martín Domingo y vino Max Merkel, que le llamaban el entrenador del Sevilla, el alemán, Max Merkel. Y él llegó en una época de una temporada que llevaba ya, pues llevaba media temporada, porque no sé a quién echaron, me parece fue a Domingo. Y entonces Max Merkel venía con una fama que era un monstruo, vamos, era unos entrenamientos que eran durísimos, ¿no? Pero estábamos muy acoplados nosotros. La verdad es que nos costaba entrenar, pero lo hacíamos con gusto. Él llegó, un hombre, a mí me gustó muchísimo porque era muy profesional. Y entonces él dijo que esa media temporada el equipo estaría bien pues hacia el mes de abril o así, un poco menos. Y nos hizo campeón de Liga. De Liga. Entonces, la verdad, continuó el año siguiente y nos hizo campeón de Copa. O sea, en año y medio, él nos hizo campeón de Liga y de Copa. La verdad era que había que sufrir mucho, pero era lo que tenías en ese momento.
y la verdad que fue un éxito fenomenal. Al ser campeón de Liga y de Copa, pues entramos en la Copa de Europa. Entonces ya cuando Max Merkel, siempre lo echaron al entrenador lo primero, pues no sabían a quién traer y tal, y vino Juan Carlos Lorenzo, ¿no? Lorenzo, exacto, Lorenzo. Muy simpático, muy agradable, un argentino muy escalante, y la verdad, teníamos jugadores argentinos también, como siempre, casi siempre. Y la verdad es que también el tiempo con él fue muy bueno, porque recordamos que yo me acuerdo que cuando íbamos por Europa ya jugando, para cuando llegamos a la final, ¿no? Y me acuerdo que él era que le gustaba la canción de Y Viva España. Entonces me acuerdo que en todos los partidos de la Copa de Europa llevaba un aparato de radio a cuestas, que era grandísimo, se lo colgaba en el hombro y nos llevaba en los hoteles que estábamos y ponía Y Viva España del Manolo Escobar. El del carro. El de Manolo Escobar, ¿no? Sí, Manolo Escobar. Bueno, y claro, el tío pues muy agradable, muy simpático, y nos llevó a una final que la verdad fue una pena, pero bueno, el fútbol es eso, o ganas o pierdes. Tomeu, cuéntanos un poco esa temporada, ¿no? Porque nos enfrentamos a varios equipos, el Galatasaray, Dinamo de Bucarest, Estrella Roja y luego ya la batalla de Glasgow, Celtic, ¿no? Y la final contra el Bayern, ¿no? Vamos a rebobinar un poco. Max Merkel viene del Sevilla. Mr. Látigo le llamaban por sus métodos. Sí. Max Merkel tiene una historia muy curiosa. Max Merkel, su gran sueño era entrenar al Real Madrid. No lo pudo cumplir, entrenó al Atlético de Madrid. Eso no lo sabía, yo no lo sabía. Eso. Y, sí, ese era su sueño. Y cuando acabó la temporada 72-73, sí, en una televisión alemana hizo unas declaraciones en las que dijo que era un infierno estar en España. Que no le gustaba nada. Exacto. Sí, se acuerda de Lardo, ¿verdad? Política, algo de política. Efectivamente. Entonces la directiva decide rescindir el contrato de Max Merkel, que lleva al Atlético de Madrid a los tribunales. Pierde el entrenador alemán en primera instancia, luego gana en segunda, el Atlético le tiene que indemnizar con una cantidad, pero el Atlético ficha a Juan Carlos Lorenzo. ¿Quién era Juan Carlos Lorenzo? Juan Carlos Lorenzo había sido jugador del Atlético de Madrid, pero era suplente, era un jugador, intervenía muy poco, era delantero, intervenía muy poco. Hemos hablado antes de los mundiales de Chile y de Inglaterra. En esos dos mundiales, Juan Carlos Lorenzo era el seleccionador de Argentina, en los dos mundiales. Él llega de la Lazio, había entrenado al Mallorca por recomendación de Alfredo Di Stéfano, que era su amigo. Entrenó al Mallorca como entrenador jugador, en 1960 fue el primer entrenador que llevó al Mallorca a primera división. Ahí inició una carrera en Italia, se fue a la Lazio, donde iría en varias etapas, y lo fichó el Atlético de Madrid para dirigir al equipo en la temporada 73-74 con el enorme reto, de defender el título de Liga y de disputar la Copa de Europa. La temporada 73-74 es muy especial por algo que vais a entender enseguida. En esa temporada se decide abolir el veto de fichar jugadores extranjeros. Hasta aquel momento solo podían jugar. España a nivel de selección había quedado fuera de los últimos mundiales. Sobre todo había sentado muy mal la eliminación en primera fase en el Mundial de Inglaterra, había quedado fuera del Mundial 70 y se decidió que no podía haber extranjeros en España más allá de los llamados oriundos, es decir, de los que pudieran acreditar que tenían descendientes españoles. Esa decisión se abole en mayo de 1973 y para la temporada 73-74 se permite que los clubes españoles vuelvan a fichar jugadores extranjeros. ¿Qué significa eso?
que el Real Madrid ficha a Günther Netzer, ¿se acuerda de Lardo? De Günther Netzer, del Borussia de Mönchengladbach, el mejor jugador alemán. En aquella época el mejor equipo alemán era el Borussia de Mönchengladbach de Hennes Weisweiler, con Rainer Bonhoff, que luego pasaría al Valencia, con Alan Simonsen, que luego iría al Barcelona muchos años después, y sobre todo con Günther Netzer. Y el Barcelona responde fichando nada menos que a Johan Cruyff. A Johan Cruyff por 2 millones de euros actuales, que es una barbaridad en la época. 2 millones, 1 millón para el Ajax y 1 millón para Cruyff por un contrato de 3 temporadas. Se permite tener 2 extranjeros por club. El Barcelona tiene a Cruyff y al Cholo Sotil, peruano el Cholo Sotil, y el Atleti ficha a 2 argentinos, ficha a Heredia y al Ratón Ayala. Es cuando vienen estos 2 que no eran oriundos, pero vienen al Atlético de Madrid. El Madrid ficha a Günther Netzer y a Pinino Mas, el argentino. Con este cóctel. Ahora, Tomeu, ahí los tenemos en la foto. Ayala en el medio abajo y Heredia a la derecha del todo. Ahí están con Luis Aragonés, con Gárate, con Irureta, con Adelardo arriba. Con Adelardo, con Salcedo, con Reina, con todos. Este es uno de los mejores equipos de la historia del Atlético de Madrid. La Copa de Europa. Esta Copa de Europa es muy peculiar porque las 3 Copas de Europa anteriores las había ganado arrasando el Ajax de Johan Cruyff. Estamos en la temporada que va a concluir con el Mundial de Alemania. Un mundial que se disputa por primera vez en territorio alemán, en el que van a participar las 2 Alemanias. Un dato muy curioso, la única vez que han jugado las 2 Alemanias, que además coinciden en el mismo grupo, y Alemania Oriental le gana con gol de Sparwasser a Alemania Federal en la fase de grupos. Es decir, que es un año muy, muy, muy importante para el fútbol alemán. El Ajax, sin Johan Cruyff, porque ha fichado por el Barcelona, cae sorprendentemente eliminado en primera ronda ante la Estrella Roja de Belgrado, y eso facilita que la parte del cuadro en la que va el Ajax quede limpia, porque, insisto, había sido el gran dominador de las 3 últimas Copas de Europa. El Atlético de Madrid tiene un cuadro más o menos asequible hasta que llegamos a la batalla de Glasgow en semifinales, y en la final en Bruselas se enfrenta al Bayern de Múnich, que, insisto, hasta la salida, aquí está el partido ante el Celtic de Glasgow, hasta la salida de Johan Cruyff, hasta la salida de Günther Netzer del Borussia. El Borussia era el mejor equipo alemán, no era el Bayern de Múnich. Pero con la salida de Günther Netzer, el Bayern de Sepp Maier, el portero, de Franz Beckenbauer y de Gerd Müller y de Paul Breitner y de Overath, de Dieter Hennes, este equipo es evidentemente el gran favorito para ganar la Copa de Europa. Pero el Atlético de Madrid en la final es mejor que el Bayern, mucho mejor que el Bayern, eso mejor que yo, que lo cuenta Adelardo, y llega la jugada desgraciada. El partido llega con empate al final del tiempo reglamentario. En la prórroga marca de golpe franco Luis Aragonés un golazo, pero un auténtico golazo. Y con el partido ya finalizado, totalmente acabado, en la última jugada del partido, el defensa central Schwarzenberg pues cruza al centro del campo, no le sale nadie, y cuando llega al borde del área dispara raso, no llega Pepe Reina, no llega, Manolo Reina, y el balón que se va. Aquí está, vemos el Atomium de Bruselas, que donde se jugó en el estadio Heise de Bruselas. El partido se va a una prórroga. En la prórroga el Atlético, físicamente agotado y mentalmente destrozado, pierde por 4-0. Vino de 1 minuto. Aquí está el Bayern de Múnich levantando la Copa de Europa. Le iba a preguntar que hasta la batalla de Glasgow el equipo va ganando con bastante suficiencia al Galatasaray, al Dinamo de Bucarest, al Estrella Roja, que también era un buen equipo, ¿no? Y se planta en la batalla de Glasgow con muchas expectativas, ¿no? ¿El equipo? Sí, el Atleti, que iba por todas, ¿no? Y en una muy buena dinámica. Sí, lo que pasa es que aquella temporada la UEFA dijo que si el equipo se empataba o lo que fuera, que se jugaría un segundo partido. O sea, no ni prórroga ni nada, no. Se terminó el partido y en 48 horas, 24 horas, hubo que jugar otro partido. Nosotros estábamos derrotados, porque fue
un partido impresionante con un equipo alemán que era, yo creo que tenía entre jugadores alemanes del Bayern y los que tenía de otro país, pues eran todos internacionales. O sea, Todos, sí. todos. Había 16 o 17, pues que si alemán, que si inglés, que si italiano, lo que fuera. Eran todos internacionales. Bueno, pues ante ese partido, yo creo que nosotros hicimos un partido fantástico, muy bueno. Y yo tengo una anécdota que no se me ha olvidado en la vida. Yo tenía que marcar cuando no tenía el balón, cuando no teníamos el balón, yo tenía que marcar a Juenes, que era el número 10. Era un alemán de estos, aguantaba todo lo que le echabas y era una bestia. Entonces íbamos ganando 1-0, el gol de Luis, y cuando miramos seguimos jugando, no, y al llegar a los últimos minutos, la jugada de Gárate, que se cae tal y cual, y bueno, pues yo tenía que estar marcando a Juenes, y claro, cuando vemos que la pelota la va a sacar el portero alemán, no sé qué, veo que Juenes se va al entrenador alemán y le dice que qué hace, y el entrenador mira el reloj y dice, no, váyase para el vestuario. Entonces yo hago lo mismo con mi entrenador. Digo, ¿yo qué hago? ¿Me voy con él o me voy que va a sacar todo esto? Pero en décimas de segundo. Y pues nada, él cogió, se fue andando por la banda, que ya iba al vestuario, y yo detrás de él, como un perrito, detrás de él. Y cuando llegamos al córner, fue que cuando veíamos a aquel defensa que llevaba el balón y que llegó al área, pegó un tiro y metió un gol. El Jueves ese se pegó un salto y salió corriendo a besar a todos los que había en el banquillo, y yo me caí al suelo palmado porque de lo mal que me había sentado el gol en contra. O sea que es una cosa que en la UEFA dice que 48 horas que hay que jugar otra final. Claro, nosotros pues estábamos ya le digo, derrotados, ¿no? Y luego ya le dijimos cuando terminó el partido que la pastillita que le habían dado a los alemanes era mejor que la nuestra, ¿no? En plan de broma. Pero o sea, una la cosa... verdad que los alemanes, yo no sé qué hicieron las 48 horas que había hasta el segundo partido, que salieron y eran como aviones. Y nosotros no podíamos ni andar, claro, no podíamos andar. Claro, ahí hay una cosa, don Adelardo. Claro, la final viene condicionada por dos cosas. En la primera, porque la batalla de Glasgow, en el partido primero en la ida en semifinales en Glasgow, hay 3 atléticos expulsados, y después de la cantidad de problemas que hubo allí, porque, cuando fue una batalla tremenda y demás, hubo varios jugadores sancionados con varios partidos. La vuelta en el Calderón se juega y ganamos 2-0 al Celtic, con gol de Gárate y con gol de usted, ¿no? Sí. Que ahora me cuenta un poco el ambiente del Calderón ese día, porque yo creo que es una de las grandes noches, ¿no? En el Calderón. Pero claro, a la final, por ejemplo, no la juega Ayala, que seguía sancionado, y algún jugador más. O sea que está ese condicionante primero de bajas del equipo por esas sanciones de la UEFA tan fuertes, ¿no? Y por otro lado, ese punto de cansancio que usted comenta, de dejar tan solo 48 horas. Es la única final de la Copa de Europa, la única que se ha decidido con un partido de desempate. Quizás si hubiéramos ido a los penaltis, don Adelardo, quizás hubieran corrido otra suerte, ¿no? Exacto. Y además salió tan mal que para la UEFA que dijo no se puede jugar segundo partido. ¿Por qué? Pues porque el público tiene que esperar 48 horas que estaba allí para ver la final, y claro, tendrían que trabajar, o tendrían que, claro, que al campo fue menos gente que el primer partido, claro, y nosotros nos tiene que tocar
pues siempre lo peor. Y eso fue lo peor. Nosotros el segundo partido, después de un buen partido. Y el de Celtic, pues siempre lo he dicho, que nosotros nos ponen que dimos muchas patadas y tal y cual. Nosotros no empezamos dando las patadas. Fue el Celtic el que se vino a por nosotros, por nuestros delanteros, que cada vez que cogían la pelota, vamos, la patadita más baja se la daban en la barriga, ¿no? O sea que, y entonces dijimos que si nosotros no nos defendemos, no nos defiende nadie. Claro. Pero porque ya nos calentaron tanto que digo, sí, pues vamos a dar patadas todos. Y ese fue el partido de Glasgow. Con ocho jugadores acaba el Atlético de Madrid, expulsados Panadero, Quique y Ayala, y aún así consigue un meritorio 0-0, que luego en el Calderón conseguimos, ¿verdad? Sí. Si rotulas otra vez la alineación del Bayern para explicar hasta qué punto la dimensión de lo que estuvo a punto de conseguir el Atlético de Madrid, fijaos en la alineación del Bayern, ahí está, Sepp Maier fue el portero titular de Alemania en el Mundial, si la vemos otra vez. Sí. La voy a poner, que lo tengo aquí. Este es el de la final, primera. Ahí está. Sepp Maier es el portero titular de Alemania en el Mundial 74. Paul Breitner es el lateral izquierdo. Schwarzenberg es el central junto a Franz Beckenbauer. Uli Hoeneß también juega la final y ahí está, y evidentemente Gerd Müller. Prácticamente es la base, aquí falta Bertie Vogts, falta Rainer Bonhoff, falta Wolfgang Overath, Grabowski y Holzenbein. Este es la base del equipo que 2 meses después sería capaz de derrotar a Holanda, la Holanda de Johan Cruyff, de Johan Neskens, de Rep, de la Super Holanda. Sí. En la final del Mundial 74. Esto para darnos una idea de la dimensión enorme de lo que estuvo a punto de conseguir el Atlético de Madrid. Que como tú dices, si vemos la alineación, aquí te faltan 2 jugadores claves, que son Panadero Díaz en defensa y el ratón Ayala arriba. Que seguramente hubieran sido muy, muy importantes en esta final. El Atlético tuvo el partido ganado. Fue prácticamente la última jugada y el autor del gol, Schwarzenberg, era un defensa central técnicamente muy, muy, muy limitado, que cogió el balón, nadie le entró porque todo el mundo estaba pendiente de Uli Hoeneß o de Kappelmann o de Gerd Müller. Sí, de la figura, y al final, efectivamente, y el Müller, que luego marcaría 2 goles en el partido de desempate, el torpedo Müller. Lamentablemente le dejaron llegar hasta el borde del área. Se ha acusado mucho a Miguel Reina de ese gol. Bueno, es un balón que es cierto que le bota antes, le entra. Lo que pasa es que nadie podía imaginar que este futbolista pudiera llegar solo en el último minuto de la prórroga hasta el borde del área y que pudiera rematar. Pasar el balón en todos los jugadores que estaban al borde del área, que casi siempre pues da en el efectivamente pie. Y nosotros 2, ya digo, que estábamos en el palo del córner, los demás estaban todos en el área. Y ahí puede que pero todos los jugadores de los dos equipos, Sí. Y entonces pues puede ser que ese balón que pasó entre tantas piernas de jugadores, que podía haber dado en una rodillita, en un tobillito y desviarlo, ¿no? Y yo creo que Reina fue cuando ya no podía ver que el que tire a gol está solo que no tiene nadie delante, y claro, él cuando el balón ya lo ve llegar ya es tarde. Es que estaba encima del balón. Nos falló quizás un poquito también perder tiempo, don Adelardo, porque hay una jugada de Gárate también donde podíamos haber perdido tiempo y tal, y por ser a lo mejor demasiado buenos deportistas, o yo qué sé, ¿no? Es que si nos fijamos, yo he recordado esos momentos, pues vamos, como si me lo hubiera grabado, porque me acuerdo que saca el balón, saca la pelota el portero alemán y llega al medio campo, salta no sé quién
y se va la pelota fuera. Y a la altura del medio campo, que es donde saca esto, se lo saca al central para que sube con el balón. Pues cuando sale el balón fuera, la coge, no sé si fue Melo, no sé quién fue, coge la pelota que va a sacar de banda y le dice el árbitro que no, que era a favor del alemán. Y entonces Melo, me parece que fue Melo, me acuerdo, ¿no? Bueno, da igual quien sea, pero en vez de darle la pelota como se la dio en la mano, si la deja en el suelo o la tira un poquito para atrás, eso de perder tiempo, pero muy poquito tiempo. Claro, cuando recibe le da el balón en la mano, el otro hace, saca enseguida, pero enseguida, y al defensa central porque estaba solo, ¿verdad? En el centro del campo. Y empezó a avanzar, todos mirando. Y los demás estaban todos en el área grande. Todos los compañeros y los no compañeros. Y además, fijaos que, claro, la gran estrella en defensa del Bayern era Franz Beckenbauer, que era, claro, nadie podía imaginar que el otro central, que era, insisto, el muy limitado técnicamente, Schwarzenberg, nadie podía imaginar que Schwarzenberg sería el que avanzaría con el balón y el que marcaría ese gol. Es que es el colmo a la desgracia. Era el central marcador. Sí. Siempre había el que marcaba al delantero centro. Entonces se jugaba con líbero, don Adelardo. Franz Beckenbauer era el líbero del equipo. El líbero era el jugador que jugaba, que hacía todas las jugadas, que subía el balón, que era el bueno. No era el bueno, pero joder. Sí, pero el Bayern tiene un equipazo, pero ojo al equipo de Atlético de Madrid con bajas. Miguel Reina, Melo, Capón, Adelardo Rodríguez, capitán, Ramón Heredia, Eusebio Bejarano, José Ufarte, Luis Aragonés, José Eulogio Gárate, Javier Irureta, Ignacio Salcedo. Ese fue el equipo con el que el Atlético jugó ese partido. Y luego ya el desempate, como dice don Adelardo, 2 días después, pues prácticamente los mismos, ¿no? Yo creo que con Heraldo Becerra y Alberto Fernández, ¿no? Sí. Y aquí ya caímos 4-0. 4-0 ya, como yo no lo jugué en la final, en la segunda. Estaba lesionado. Ya. Pero bueno, era igual que hubiera jugado. No hubo... Fue un paseo ya militar. Una pena. Pero bueno. Pero a la temporada siguiente, ahora vamos con lo bonito, ¿no? A la temporada siguiente se marcha Juan Carlos, le cesan a Juan Carlos Lorenzo y es cuando Luis Aragonés, ¿verdad, Adelardo? Le pasan de jugador a entrenador, ¿no? Y a partir de ahí... Hay que decir, perdona, antes de que, para comentar, para poner un poquito en perspectiva esa temporada 73-74 es la temporada en la que el Barça de Cruyff es campeón, ganando 0-5 en el Santiago Bernabéu en un partido histórico, en la que el Real Madrid acaba octavo y en la que el Atlético es el único que le mantiene el pulso al Barcelona de Rinus Michels y acaba segundo. Y bueno, luego sucede que la siguiente temporada el equipo ya no empieza nada bien. En la 74-65 aquí está Juan Carlos Lorenzo con Luis Aragonés y aquí es cuando se disputa la final de la Copa Intercontinental. Sí. ¿Cómo fue eso, Adelardo, de que un compañero de equipo de repente es tu entrenador, ¿no? Y Luis empieza con sus métodos, ¿no? Para arreglar una situación que no era la mejor en ese momento, ¿no? Sí, bueno, Luis la verdad es que se eligió la directiva a Luis porque yo creo que tenía muy buena, tenía todo para ser muy buen entrenador, como así lo fue, se lo dijimos, que como compañero, yo estuve compañero de él, fueron 10 o 12 años, y se le veía que tenía madera de entrenador, ¿no? Entonces, claro, pues estábamos siempre juntos y le decíamos que sí, que entrara de entrenador, que tanto Gárate como Fuerte como yo, en fin, éramos pues los que él enseguida se animó. Y lo más extraño fue que cuando llega el presidente al vestuario y empieza a hablar, que ya habían echado al entrenador, y estaba ya el presidente con Luis, pues
nos llamó a todos y dijo que había sido y había ser el entrenador del Atlético de Madrid. Entonces, me acuerdo que fuimos a la enhorabuena después y tal, y él al despedirlo, bueno, muchas gracias, y en vez de tratarnos de tú, pues nos llamaba de usted. O sea, en el día pasa de jugador a entrenador, y le dijimos, bueno, pues Luisón, nosotros le llamábamos Luisón, bueno, Luisón, pues enhorabuena y que te deseamos mucha suerte y tal y cual. Bueno, ya hablaremos mañana. Ahora pueden irse ustedes a vestir porque vamos a entrenar. Así fue el recibimiento de Luis. El día después, ¿no? El día después, Adelardo. El día después, sí, el mismo día que era jugador, cuando lo hicieron entrenador. Y claro, nos quedamos los 3 o 4 más amigos, pues un poco diciendo, ¿pero qué dice el mister? Bueno, hay que hacerle caso, ¿no? ¿Qué personalidad tenía Luis, verdad, Adelardo? ¿Qué personalidad tenía? Tenía todas los adjetivos para ser un grandísimo entrenador como fue. Tomeu, cuéntanos un poco. Entonces, se juega la Copa Intercontinental al año siguiente, ¿no? El Bayern renuncia por un tema de fechas o disponibilidad y nos enfrentamos a Independiente a doble partido, ¿no, Tomeu? Déjame decir una curiosidad que seguramente hay muchos atléticos que no lo saben. Cuando Adelardo dice el presidente bajó a hablar con nosotros y nos comunicó lo de Luis Aragonés, para Adelardo el presidente Vicente Calderón era algo más, era su suegro. Porque él se casó con su hija mayor, con lo cual es una peculiaridad que quizás mucha gente no conoce. Vicente Calderón era el suegro de Adelardo. Vamos a ver, el Bayern renuncia no solo a esta Copa Intercontinental, sino también a la siguiente, porque el Bayern vuelve a ganar la Copa de Europa por cuestión de fechas. Se ha discutido mucho cuáles fueron las razones reales de la renuncia del Bayern, pero oficialmente fue por una cuestión de fechas, y el Atlético se enfrenta al rojo, al Independiente de Avellaneda, que era un equipazo, Adelardo, un equipazo que había ganado la anterior Copa Libertadores, las 3 anteriores Copas Libertadores, se llamaba el campeón de campeones porque venía de ganarlo todo, absolutamente todo, y que en la última final de la Copa Intercontinental había derrotado a la Juventus, nada menos que a la Juventus, con lo cual estamos hablando de un auténtico equipazo, con jugadores que luego vinieron a España, como Bertoni, que se fue al Sevilla, y sobre todo la gran estrella de aquel equipo era un centrocampista calvito, se llamaba Bocchini, que era un futbolista espectacular. Sí. Me toca a usted marcarlo, claro, lógicamente. Yo lo tuve que marcar, si yo siempre me llevaba los Don Adelardo, a usted le tocaba siempre el premio gordo, ¿eh? Joder. Sí, siempre. Bueno, y tú, antes de esto, pues es que me recuerdo porque yo cumplía lo que me decía el entrenador, pero me acuerdo que ya le tenía tan aburrido, porque es que no lo dejaba, vamos, ni mirar, que un día, o sea, que en una de esas jugadas porque no se va a recibir la pelota, se estaba encima, se la quito, no sé qué tampoco. Y dice, che, pibe, déjame en paz, déjame un ratito. No le dejé, vamos, ni ir a hablar con su entrenador. Oh, y era un jugador impresionante, era un jugador... Y primer partido se juega en Buenos Aires, Bayern no quiere ir, pues ya va el Atlético de Madrid ahí con toda la ilusión del mundo, con Luis Aragonés de entrenador, ¿no? Sí, y perdemos 1-0 el partido de ida, ¿no? Salimos vivos de Argentina, supongo, Adelardo, en un estadio muy caliente, como son los estadios argentinos, ¿verdad? Claro, el campo a reventar de gente y muy difícil, un partido muy difícil. Perdimos... En el único estadio argentino, creo que en la historia ya no existe ese estadio, se lo conocía como el estadio de doble visera. No tenía nombre, se le llamaba así, el estadio de doble visera, y era el único estadio de Argentina, de Sudamérica. Solo había 2 en el mundo que eran de hormigón armado. Uno en Inglaterra y el estadio de doble visera del Independiente de aquí está, el estadio de la doble visera en Avellaneda.
60.000 lleno. espectadores, Tomeu, Sí, sí. 60.000 espectadores. Ahí está Rubén Galván, que después sería campeón del mundo con Argentina en el 78, con Menotti, el peruano Percy Rojas, que era la grandísima estrella en ataque, Daniel Bertoni, que luego jugaría en España, en el Sevilla, y ahí está la gran estrella que era Ricardo Bocchini. Una curiosidad, Independiente llega a la final porque elimina a Sao Paulo en semifinales por un penalti, por una mano. ¿Sabéis de quién? Del papá de Diego Forlán. Papá de Diego Forlán, uruguayo, jugando en el Sao Paulo, comete un penalti en el último minuto, que es el penalti que permite a Independiente clasificarse para la final ante el Atlético de Madrid, ya con Luis Aragonés en el banquillo. Pero como veis, es un equipo prácticamente idéntico al del año anterior ante el Bayern de Múnich. Sí. Lo único, Domingo Venegas en defensa, Capón, Heredia, Delgado, Alberto, Adelardo, Irureta, Gárate y Ayala. Esta vez sí Ayala en ese partido de ida. Durísimo. Y luego llega la vuelta. En un Calderón, ¿cómo estaba el Calderón aquel día, don Adelardo? El Calderón estaba a reventar, no cabía un alfiler. Y como decías antes, el partido con el Celtic, la gente se portó, vamos, impresionantemente bien. No, allí antes había los partidos que, como había unas de estas, como hay para sentarse, unas banquillos o sillas. No, era, sí, para sentarte en vez de en el almohadillas. Almohadilla. Vale, Allí, nos acordamos que entonces, pues después de los partidos tiraban las almohadillas, ¿no? Hombre. Pues en ese partido que estaba todo el mundo preparado, yo no sé quién se los dijo al público, que es que no tiraron ni una almohadilla al equipo contrario. Se portó, la gente estuvo fenomenal. Y luego, pues el partido que ganamos 2-0 al Celtic, pues mejor todavía, ¿no? Pero en esta foto que pongo, donde usted levanta la Copa Intercontinental, la única que tenemos, y es el único club, el Atlético de Madrid, que tiene la Copa Intercontinental sin haber ganado la Copa de Europa. Fijaros el Calderón con sus dos anfiteatros, no cabe un alfiler, y los que pudieron beber aquella noche, mi padre entre ellos me ha dicho siempre que es la mejor noche de su vida, que nunca vivió un Estadio Vicente Calderón más feliz que aquel día, con un partidazo, con goles de Irureta y Ayala, en un partido donde durísimo el partido, durísimo, con 1-0, teníamos miedo de que marcara el Independiente y al final del partido llegó ese gol de Ayala, ¿no? Ahí como en una jugada un poco con mucha gente en el área y mete el ratón en la pierna, ¿no? Y nos da ese título mundial, ¿no? El único que tenemos hasta el momento. La verdad es que sí, que es un título. ¿Qué recuerda de esa noche? ¿Qué recuerda de aquella noche, Adelardo? Bueno, pues yo recuerdo que un partido que nos costó mucho, que el equipo era muy bueno y que la gente se portó fenomenalmente bien, pero es que luego, como veis con la foto, pues tener ese triunfo, levantar ese triunfo, pues sin haber sido eso campeón de Europa, pero sí campeón del mundo, o sea que no tiene razón de ser, ¿no? Pero bueno, pues esa foto yo creo que para mí es lo más grande que yo he conseguido en el club de mis amores. ¿Usted recuerda, don Adelardo, porque fue además especial ese día para usted? Para mí. Sí, además de ganar la Copa Intercontinental, además de todo lo que supuso ese partido, ese fue el partido 500 de Adelardo como jugador del Atlético de Madrid. El 500. El 500, sí. Impresionante. Yo llegué a los 53, pero bueno, es que antes además, teníamos muchos inconvenientes porque claro, no había cambios como hay hoy día, no hay pues para el partido, no sé, muchas cosas, y luego pues que los 5 cambios que hay son para el fútbol es fenomenal, claro.
Y fue un poco para ese equipo que venía muy golpeado de aquella final de Copa Europa contra el Bayern en el último minuto. Fue al menos, Adelardo, el gran triunfo que merecía ese equipo, porque bueno, también los atléticos que han podido ver ese equipo, yo he podido ver vídeos, ya le digo, mi padre siempre dice que fue el mejor Atleti, el Atleti de los 70. Fue el gran reconocimiento, esa Copa Intercontinental, ¿no? A un equipo con jugadorazos como usted, como Gárate, con Ayala, Heredia, ¿no? Un auténtico panadero, un equipazo, ¿no? Sí, sí, había. Y luego que no sé, había muchas cosas muy buenas, muy buenas, que eso, pues hoy día, yo creo que hoy día la gente lo lleva mejor que entonces. No se dio tanta importancia y no sé, no lo sé, pero la verdad es que el equipo, o las temporadas que yo he estado en el club, han sido para mí excepcionales, ¿no? Llegar aquí, como he hecho un crío, recién cumplido la juventud y el juvenil, claro, y con un Atlético de Madrid de entonces que tenía Mendoza, que tenía Babá, que tenía Collar, que tenía Peiró, en fin, gente que era muy buena, muy buenos jugadores. Hay que Entonces, decir, sí, yo decía que aquí en este equipo es muy difícil jugar, ¿no? Yo pensaba con 18, Claro. 19 años. Y bueno, pues caí bien y creo que cumplí con mi deber, que Hombre. es lo que... Y que era muy bueno usted, y que era muy bueno, Adelardo, que era muy bueno. fíjate lo bueno que era, que Adelardo, ¿sabes cómo ficha por el Atlético de Madrid Adelardo? Adelardo ficha por el Atlético de Madrid después de un partido amistoso en Badajoz. El entrenador del Atlético de Madrid, que era Fernando Dauzi, que era tan entusiasmado con este señor, que lo ficha, aquí está, pero siendo un niño, sin haber jugado en primera división, ni haber sido profesional, ni nada, absolutamente nada, se va al Atlético de Madrid y en su primer partido oficial ante Las Palmas se estrena con gol. ¿Verdad? Por eso digo que... Era una auténtica, lo digo de verdad, una auténtica leyenda no solo del fútbol del Atlético de Madrid, sino del fútbol español. A mí lo único que me queda es la rabia de que, viendo el palmarés de Adelardo, solo fue 14 veces el internacional con España. Sí, Cuando bueno, debería haber sido. En aquella época es cierto que se jugaban pocos menos, partidos, muchísimo menos, pero Eh, Adelardo debería haber sido 30 o 40 veces el internacional con España, porque era un auténtico crack a nivel jugaba, estratosférico. y se jugaba muy... No, era normal. Yo tengo una anécdota que siempre la cuento, que es que al llegar al Atleti, bueno, pues con Dauzi, que como bien lo has dicho, me llamó después del partido amistoso que jugamos allí y le digo, y me dijo, chico, dice, se quitó el sombrero y todo, don Fernando, me llama, chico, ven, y yo me iba a la feria de Badajoz, que era la feria de San Juan, mire, que me tengo que ir, ven, hombre, ven. Y entonces me llamó y dice, chico, ¿tú quieres jugar Atlético? Porque hablaba un medio español, ¿no? Y digo, yo no, yo de eso no sé, hable usted con mi padre que está allí, mire, tal. Le llamé a mi padre y yo me fui a la feria y lo dejé hablando con mi padre. Entonces cuando llegué a casa me dijo que teníamos que ir a Madrid, que el Atleti quería que me fichara y tal y cual. Entonces digo, bueno, pues vamos para allá, ¿qué vamos a hacer? Y claro, entonces no había manager de estos que piden... Era su padre, Adelardo era su padre el que le llevaba, ¿no? Sí, no, pero si no, entonces no me llevaba No nada. había, no, discutía No los había, propios claro, no jugadores entre había. ellos. De estos Además, que tienen los jugadores que los llevan de un lado para otro, que cobran el 10%, ¿no? Pero Yo, por lo pronto, yo tenía... ¿y Nadie sabía... no se va usted a la feria un poco nervioso de, joder, están hablando de mi futuro de ir al Atlético? ¿No se fue un poco nervioso o algo? Me iba contentísimo para la feria y ya no me acordaba del partido. Lo que era pues estar con los amigos, ¿no? Pero sí recuerdo muchas cosas de aquella. Me acuerdo que... la anécdota que iba a decir.
Entonces, claro, yo en el viejo campo del Atleti, que fue donde debuté, pues la primera alineación era Miguel, y me puso. La alineación la dio por la radio. Yo, Babá, Peiró y Collá. Y he metido ahí entre esos señores que yo no conocía de nada. Y me acuerdo que se pone malo, ¿no? ¿Quién se puso malo? Pues no sé quién. Ah, no, jugaba a Miguel. Miguel cogió un catarro, no sé qué y tal. Y entonces me sacó a mí de extremo derecho. Yo de extremo derecho no había jugado en mi vida. Yo no sabía cómo se jugaba. Bueno, no lo debí de hacer mal, no, porque ya al partido siguiente es cuando fuimos a Canarias y no, el primer partido de Liga fue en Las Palmas, que yo metí el primer gol. El primer gol lo metí yo. Entonces. Y entonces iba pasando los partidos y un día se ponían de interior, otro día tal, bueno. Y yo veía que el público, pues a los que corrían y metían la pierna y se iban a por todas y tal, a los que corrían un poco más que los otros, pues, la gente, no sé, yo creía que les aplaudían más, ¿no? Y entonces me di cuenta de que en los partidos, antes, como se jugaba con extremos y centraban mucho, tiraban centros para que el delantero rematara de cabeza, en los córners subían a rematar los jugadores, pero pocos, no subían. Y entonces me acuerdo que sacaban los córners y despejaba siempre el portero, y algunos compañeros pues no iban a rematar al córner. Entonces digo, pues yo voy a rematar al córner, a ver qué. Todo esto me lo decía yo a mí mismo, ¿no? Entonces me acuerdo que en un córner de esos contra el Oviedo, fue un portero que tenía un portugués, que daba unos puñetazos y en un córner de esos pues me metí yo allí a rematar, me veo venir aquello vestido de negro, me dio un pelotazo, un puñetazo en la cabeza, y caí al suelo y bueno, entonces me levanté, seguí corriendo y tal. Y eso la gente empezó que aplaudía, ¿no? Y era para otro córner. Y en ese segundo córner aplaudían más. Digo, pues si esto es lo que les gusta y aplauden, pues yo no quiero entrar ningún compañero o pocos. Y claro, ahí ya vi que la gente empezaba a darse cuenta de que yo quería jugar, claro, quería jugar y quería meter gol, sobre todo lo que más me gustaba era meter gol. Muchos goles. Y entonces, fijaros que yo en el equipo de Badajoz tenía la Carta de Libertad firmada, que eso no lo sabía nadie, no costé ni un duro al club, porque yo no sabía que ¿Fue usted con la carta, Adelardo, fue usted con la Carta de Libertad al Atlético de Madrid directamente? No, mi padre, y no dijo, no, pues es que mi hijo vale 1 millón o vale 3, no. Vino y él le dijeron que viene a jugar, firmar en el Atleti. Sí, firmamos y nos fuimos. Y la Carta de Libertad, no sé dónde estaría, pero me hubiera gustado tenerla ahora en casa en un barco, porque es que, fijaros que en aquella época ya era el segundo año en segunda división. Yo tenía 17, sí, 18. Y yo no sabía ni quién. Habían pasado por allí. Oye, han pasado por aquí. Ha venido Samitier del Barcelona. De todos los equipos que había en primera, pues casi todos habían pasado por allí. Pero claro, no sabíamos que esa Carta de Libertad, y mi padre, el pobre, pues decía que él no quería dinero, o sea que
al Badajoz, que solo quería la carta de libertad, porque me dijo que si quería jugar al fútbol tenía que salir fuera de casa, o sea, no allí en Badajoz no salían jugadores ni llegaban y tal, porque había unos cuantos que habían pasado por allí y por lo visto pues no tenían tanto contacto como tienen hoy día. Y, bueno, hoy día es horroroso, vamos. Y me acuerdo que yo llegué a Leti y firmé y un contratito de muy poco y luego pues En aquella época se firmaba por varias temporadas, era año a año, era un contrato indefinido. ¿Cómo iba eso? Sí, lo hice 3 años. 3 años. 3 años seguidos el primero. Yo hice 3, luego renové, me parece que fueron 4. Y luego, lo que sí es que no gané mucho dinero, no, eso no. Y durante su época en Atlético de Madrid, ¿hubo algún momento? Pues, dice usted que es el equipo de sus amores, además es que lo ha demostrado, ¿no? El segundo jugador que más partidos, que le superó Coque hace poco, pero son 500, lo tengo aquí apuntado, 553 partidos que se dice pronto. ¿Tuvo usted en algún momento, supongo que ofertas de otros clubes importantes para marcharse y siempre se quiso quedar en el Atlético de Madrid, ¿verdad? Bueno, hubo en el Mundial de Chile, Kubala, que era el secretario técnico del Barcelona, el Barcelona necesitaba un interior derecho y fueron a ver el Mundial de Chile y había un medio derecho, un interior derecho que era del centro de Europa, no me acuerdo si era polaco o era de una ciudad de esa, ¿no? Y el Barcelona iba a por él. Entonces, Kubala, cuando llegó a España, dijo que el jugador que necesitaba el Barcelona, un interior derecho, Secularac se llamaba, Secularac. Secularac. En la vida. Secularac. Era un interior derecho muy bueno, no sé qué sé cuánto. Y entonces, al llegar Kubala aquí a España, dijo que el Barcelona, el interior que necesitaba el Barcelona estaba en España y que era yo. Entonces, no me dejaron, yo ni me enteré. O sea, nadie. Claro. Y luego vino en un partido que jugamos contra el Inter en Italia. Me quiso llevar al Inter porque se había ido Peiró y éramos muy amigos. Entonces, pues me dijo que le gustaría que fuera para allá y tal. Pero al final, digo, ya no voy a ningún lado. Me quedo aquí y aquí he empezado y aquí acabo. Y así ha sido. Qué bonita historia con ese partido homenaje, ¿verdad, Tomeu? Partido homenaje contra México, ya con la retirada de Lardo. México, sí. Contra México. Y yo creo que para entender un poco lo que ha sido o lo que fue el Atlético de Madrid, que yo, evidentemente ni tú ni yo lo hemos visto jugar, pero para ver la dimensión basta darnos cuenta de que desde la llegada de Adelardo en 1959, yo creo que el ciclo se cierra con el título de Liga de la temporada 76-77 con Luis Aragonés, que es el primer título de Liga con Luis Aragonés. Ya no estaba Adelardo ni estaba Gárate, pero ese es el momento en que se cierra un círculo de muchas temporadas, de casi 20 años, en los que el Atlético o era campeón de Liga, o era campeón de Copa, o peleaba por luchar hasta el final. Era un equipo... Luego, claro, hemos entrado en una época muy mala, nos ha recuperado, nos ha devuelto a tiempos de gloria el Cholo Simeone, pero aquel Atlético de Madrid era un equipo a la altura del Madrid, del Barcelona, de cualquiera. O era campeón, o era segundo o tercero, peleaba todas las competiciones hasta el final. No hay la facilidad que hay hoy día, porque mismo en Europa se juegan... Pues, antes tenías que ser campeón para jugar la Copa de Europa. Es que eso la gente no sabe que es que hoy día hasta el quinto o el cuarto, yo qué sé, entra en la Copa de Europa. Los partidos que se juegan hoy no se jugaban antes. Antes se jugaban 40 partidos al año
Hoy día, pues hasta 100 y yo qué sé, ¿no? O no había cambios como hay hoy día. Yo qué sé, no se para un partido para beber agua cuando eso no se ha visto nunca. Nosotros teníamos entrenadores que no nos dejaban ni beber agua. Sí. Yo qué sé por qué, pero antes no se paraba. Usted recuerda que las tarjetas amarillas se instauran en el Mundial de México 70. Hasta entonces no había tarjetas. En el Mundial de México 70 es cuando se instauran las tarjetas amarillas. No, y es importante que los más jóvenes que ven este canal, y que es verdad lo que ha dicho Tomeu, Diego Pablo Simeone nos ha devuelto a nuestro lugar histórico. Desde luego que lo hizo después de unos años por el desierto, unos años de plomo durísimos para el club, muy alejado de lo que es nuestra historia, pero lo que está claro, que en la década de los 40, 50, 60 y sobre todo 60 y 70, donde Adelardo estuvo 17 temporadas en nuestro club, el Atlético de Madrid, como ha dicho Tomeu, disputaba siempre todos los títulos, ¿no? Y ahí se forjó la grandeza de un club que luego Diego Pablo Simeone ha vuelto a colocar en su grandeza, ¿no? Pero que debemos entender que la historia del Atlético de Madrid es grande desde siempre, ¿no? Y que por fin Diego Pablo Simeone cogió ese testigo y tuvo el liderazgo y la capacidad de ponerlo a la altura de la historia, que no es fácil, ¿verdad, Adelardo? No, nada es fácil, no. La verdad es que nosotros, no es porque haya jugado yo, sois un jugador más, pero sí ha sido unos años muy buenos del equipo. El equipo ha tenido jugadores que han ido por el mundo llamando la atención. Hoy día tiene que estar orgulloso el club de lo que está consiguiendo, porque la verdad es que hay un ambiente fenomenal. Y luego eso, porque yo creo que el porqué es que saben que el club es como es familiar, o sea, y cuando hay que nosotros ha cambiado tanto esto que claro, nosotros salíamos a jugar, íbamos a Bilbao, a Granada, donde fuera, y perdíamos un partido. Y entonces al partido siguiente que llegábamos al Metropolitano o al Calderón, si tenían que pitarnos, nos pitaban. Hoy día no pitaba a ningún jugador. Nos quedamos un poco extrañados, ¿no? Porque antes si perdías te trataban como nos tenían que tratar, claro, pues habíamos perdido, pues habíamos perdido. Pero que el equipo, yo he visto cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas. Aprendes la vida. Y ya para acabar, no me resisto a preguntarle por la actualidad. Un Atlético de Madrid que va segundo, a un punto del Real Madrid, en octavos de Champions, directamente clasificado. Vamos a abordar ahora las semifinales de Copa. Don Adelardo, ¿qué feeling le da esta temporada al equipo? ¿Cómo le ve ahora mismo? Le veo que, pues quizás con un punto más ansioso, es decir, que los jugadores saben que si van a ir para adelante y van a ganar mucho, pero para eso hay que ser hay que ser que no puedes parar ni un segundo. Hay partidos que se te cruzan y hay que adivinar qué tiene que hacer o qué cambios o qué el equipo sabe que puede llegar arriba y va a llegar arriba. Va a llegar arriba porque hay jugadores, yo creo que hay una plantilla muy buena y el Cholo Simeone, pues la verdad es que se le ha pedido mucho y él es atlético, está claro. Es atlético. Don Adelardo, tengo una curiosidad. De todos los grandes jugadores que ha visto usted, no solo en España, sino a Pelé, a Beckenbauer, ¿quién ha sido para usted el mejor jugador de la historia? Yo he visto muchos jugadores, he jugado muchos jugadores, pero siempre lo he dicho, como Pelé, para mí ha sido el mejor jugador que yo he visto. Pelé, el más completo, el que ha hecho cosas que es imposible hacer en un partido de fútbol.
y las patadas que daban antes. Me acuerdo en el Mundial de Inglaterra contra Portugal, le sacaron un tío a marcar a Pelé y el primer... Lo destrozó, lo destruyó. Lo destruyó, Lo destruyó. se lo cargó. Sí, sí. ¿Cómo le dio? Estaba lloviendo el partido. Le dio una patada en la rodilla que el negrito, pobrecito. Pero hay jugadores que son extras. Y yo creo que con la mano, los dedos de la mano, son los extras que yo he visto jugar. Y luego hay jugadores muy buenos, muy buenos. A mí me decía Jorge Mendoza, yo tuve una buena amistad con Jorge Mendoza, y a mí me decía, el negro Mendoza me decía que el mejor jugador que él había visto en el Atlético de Madrid era Larbi Benbarek. Él siempre me decía lo mismo, dice, el mejor jugador que yo he visto en el Atlético de Madrid era Larbi Benbarek. Debía ser un artista bastante bueno, sí, porque habla muy bien. Yo no llegué a verlo. Sí, lo sé, es un poquito anterior, sí. Sí, vino en la época de Elenio Herrera, que fue campeón de Liga. Fue 2 años campeón de Liga con Elenio Herrera. Sí. Y yo no lo vi, no puedo. Yo de los que no he visto no puedo decir. Y además, como no había, claro, ni televisión ni nada, radio muy pocas, pues no sabíamos quién jugaba bien y quién jugaba mal, ¿no? Pues así, bueno, pues vamos a ir acabando ya, 1 hora y 6 de programa. Yo le quiero dedicar el programa a mi padre, que en paz descanse, que ahí tiene su camiseta, don Adelardo. Esa fue la última camiseta del Atlético de Madrid que tuvo mi padre, que cuando se jubiló le pidió a sus compañeros que le regalaran la camiseta de su jugador favorito, que resulta que era usted. Así que seguro que hoy desde el cielo está muy orgulloso de que su hijo pueda hablar con una leyenda del nivel que es usted. Así que mil gracias por venir a mi canal, a usted, a su hija Paula, amiga mía. Y nada, ya le voy a llamar para otro capítulo. Diga, dígame. ¿Está llamando otra vez de usted? Bueno, digo, es que, a ver, es verdad. Bueno, es verdad. Pues otro día le llamo para otro capítulo de Historias del Atleti, porque nos hemos dejado la Liga del 76, como dice Tomeu, y varias copas por el camino y alguna que otra liga. Así que ya hablaremos. Don Adelardo, la recopa. Y algún robo arbitral ante el Real Madrid, que eso mejor con Guruceta. Por eso yo, cuando me dicen, hombre, ¿y qué es lo que más te ha gustado o que has hecho o que hablando que en el fútbol, que es? Digo, pues mira, yo yo pienso que lo más grande con 19 años, que jugué 2 finales seguidas de la Copa Generalísimo con el Real Madrid de Di Stéfano, que había ganado las 5 Copas de Europa, y llegar yo con un muñeco que era un niño. En el Atlético de Madrid llegamos a 2 finales seguidas y ganar esas 2 finales en Chamartín al Real Madrid, yo quizá eso es lo que más difícil ha sido para mí. O sea, sí. Oye, ha sido y lo más importante a la vez. Pues nos quedamos con eso para otro capítulo, Tomeu. Para otro capítulo hablamos de esos. Mil gracias, don Eduardo, don Adelardo, por estar con nosotros. Tomeu, mil gracias una vez más, eres una enciclopedia, la verdad que estos programas... No, es un orgullo, estar con de verdad que para mí es un honor, un privilegio estar con una leyenda, haber podido compartir 1 hora con una leyenda del Atlético de Madrid como es Adelardo. Yo insisto, he tenido la suerte de jugar contra él a fútbol sala, no a fútbol. Me hubiera encantado verlo jugar a fútbol en los resúmenes que he visto. Yo creo que fíjate, voy a decir una cosa, creo que Adelardo ha tenido la mala suerte, voy a explicar lo de mala suerte, la mala suerte de coincidir con Luis Aragonés. Porque si no hubiera coincidido con Luis, voy a explicarme por qué. Si no hubiera coincidido porque Adelardo al final, como eran tan buenos los dos, o con Irureta, eran tan buenos, al final Luis Aragonés jugaba más cerca de la portería que Adelardo. Si Adelardo hubiera jugado en el puesto de Luis Aragonés, seguramente Adelardo llevaría los mismos o más goles que Luis Aragonés. Lo que pasa es que él tenía que jugar en una posición más retrasada, porque coincidieron los dos en el campo. Ya, pero cada uno en el campo tiene su labor, ¿no? Sí. Entonces, y Luis pues tenía el arte de coger un golpe franco y meterlo dentro. Sí. Los tiraba él, o sea, él era más... Los golpes francos era un espectáculo.
Sí, Exacto, sí. exacto. Las auténticas leyendas del Atlético de Madrid. Pues nada, le llamamos para otro capítulo que nos hemos dejado ahí con la Recopa, las ligas, en otro momento. Muchas gracias a los dos y nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo. Vale, Un muchas honor, gracias. don Adelardo, un Gracias. honor. Hasta Un abrazo, luego. gracias, un honor. Chao, chao, chao. Era un niño con un sueño y una bufanda en su mano.